Para terminar, vamos a iniciar una serie de prácticas cuya finalidad es aprender a conectar dos redes locales a través de Internet utilizando una VPN, lo que se llama una conexión site-to-site, de sitio a sitio. Vamos a utilizar para eso, vamos a hacerlo en tres pasos. Primero vamos a hacer la forma más sencilla, que es con una clave compartida, se llama conexión PSK. Y después vamos a hacer lo mismo, pero de una forma más segura, utilizando un certificado digital. Y por último, vamos a contemplar el caso un poco más complicado, que las dos redes tengan IP en conflicto, que es, por ejemplo, nosotros estamos en ese caso porque todas las redes que hemos montado cada uno de nosotros tienen todas la misma configuración de IP, están todas en la misma subred. Serían redes con IP en conflicto. El escenario de la práctica sería el que estamos viendo. Tenemos dos redes locales, la red 51.0, que puede ser cualquiera de las que tenemos montadas en nuestros equipos, nuestros VirtualBox, y tenemos que añadir una segunda red. Por simplicidad, vamos a añadir una red que esté en un rango distinto de IP. Cogí, por ejemplo, la 52. Recordamos que la red que habíamos montado en el segmento 192.168.51 constaba de un servidor con la tarjeta de red conectada a la red interna, un cliente también conectado a la red interna y un enrutador que compartía la red interna con la conexión al aula. Bueno, pues necesitamos una segunda red que es prácticamente una gemela de esta, pero cambiando el, el 51 por un 52. Entonces tendríamos una subred en un rango distinto. Además, tendríamos que conectar para hacerlo en un solo ordenador físico. Habría que conectarlo a una red interna distinta. Si esta se llamaba INTNet, le he añadido aquí un 0, pues esta tendría que tener un nombre distinto. Y ahora el proceso que vamos a hacer va a ser interconectar directamente un router con otro, utilizando para ello una VPN, una red privada virtual. Y la conexión se va a gestionar directamente desde los routers. Eso quiere decir que los ordenadores que están dentro de cada una de las subredes no hay que configurarlos de ninguna manera para que esta conexión se efectúe. A la hora de hacer el trabajo tenemos dos opciones. Una, hacerlo por pareja. Entonces, si lo hacemos por pareja, un compañero tendrá montada esta subred, otro compañero tendrá montada la subred que está en el rango 52 y los routers están conectados, esta parte de la interfaz está conectado en puente. Y entonces, bueno, aquí tendríamos la red del aula, la red externa del aula. Esa red no sería la 60, sería la 50. Recordamos que la red del aula es una 192.168.50.0 con máscara de subred 24. Pues este sería el caso, lo que tendríamos en caso de hacerlo por pareja. Si decidimos montarlo todo en un solo equipo, necesitaríamos más máquinas virtuales. Entonces, para simplificar, podemos prescindir del cliente, podemos borrar el Windows 7 en las dos redes. Y entonces necesitaríamos 4 máquinas virtuales. El servidor y el router de una red y el servidor y el router de la otra red. En ese caso, habría que crear una red interna nueva. Y lo más sencillo para conectar los dos routers es crear aquí una red NAT, que haría las mismas funciones que el aula, pero sin depender del aula. Tendría la ventaja de que las IP no cambiarían nunca. En las siguientes diapositivas explicamos cómo se crea una red NAT. Para configurar una red NAT en VirtualBox nos vamos al panel de control general. Bueno, aquí ya estáis viendo que hemos creado ya las máquinas
de las dos redes. Entonces, en este panel general, hacemos clic en preferencias. Entonces se nos abre una ventana de configuración general y seleccionamos donde pone red. Y entonces aquí nos permite, si os dais cuenta, aquí pone directamente redes NAT. Entonces aquí es donde nosotros podemos crear las redes que nosotros queramos de este tipo. Hacemos clic en el botón de añadir y entonces se nos abre automáticamente esta ventana. Crea una por defecto que se llama NAT Network. Nosotros lo vamos a personalizar. Hacemos doble clic en NAT Network y entonces vemos que nos aparece una ventana donde podemos especificar el nombre de la red y la IP. En la práctica, en los vídeos ilustrativos, la red se llama red NAT y la IP, el rango de IP, es el 192.168.60.0 con máscara de su red 24 y tiene habilitado el soporte de HCP para que los equipos obtengan la IP automáticamente. Una vez que hemos configurado esto, hacemos clic en el botón de aceptar y entonces ya nos queda la red configurada. Entonces, donde en el router la tarjeta que teníamos en puente, en red puente, podemos ponerla en red NAT, tanto en un router como en otro. Y entonces la red NAT se va a encargar de darnos automáticamente conexión con la red externa, pero de forma independiente. Va a crear una subred distinta que a su vez está enrutada al aula. Es como si hubiéramos puesto, en realidad es como si hubiéramos puesto un router intermedio.